Y bien, quiero agradecer, y ya está con nosotros el maestro Jorge Alvarado Cordero. Él es presidente de la Comisión Técnica del Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Y maestro Jorge, gracias por estar con nosotros y hablar de un tema fundamental. Esta semana hemos ido abordando esquemas y temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, desde los mecanismos que hay en el medio ambiente, las proyecciones que se tienen, cómo se van involucrando, y ahora también que poco a poco con estas herramientas en las aulas se han estado viendo algunas cosas, pero también hay que desglosar y saber si es una oportunidad o se convierte esta inteligencia artificial en una amenaza para los alumnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, nuevamente me da gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia de Agenda QR. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es que, bueno, desafortunadamente o afortunadamente hoy en esta era, la inteligencia artificial ha sido parte fundamental ya de nuestros días, incluso como método de consulta para resolver muchas cosas, pero a veces en lugar de convertirlo en herramienta, le estamos dejando, creo que todo a la inteligencia artificial y bueno, no sabemos si realmente la estamos utilizando de manera correcta. Creo que esa es la situación, ¿no? Es correcto, Javier. Mira, la inteligencia artificial tenemos que considerar que ya llegó para quedarse. O sea, es un hecho que ya no, tenemos que evolucionar de aquí hacia adelante, ¿no? Y como todo cambio, pues tenemos que ir gestionando de manera paulatina y esto afecta incluso a los alumnos, ¿no? Niñas, niños, adolescentes. Y pues la parte de esta herramienta, tenemos que tener clara que debe de existir un control, una gobernanza que pueda ayudar a elevar el aprendizaje precisamente a todos estos estudiantes, porque como bien lo comentaste, puede ser una oportunidad o también se puede volver una amenaza y todo va a depender de la manera en cómo el alumno desde sus primeros inicios y contacto con la inteligencia artificial empiece a gestionar la información, tanto aquella que va a solicitar, consultar, como aquella que arroja la inteligencia artificial. Una de las amenazas pudiera ser es que puede ser mal usada la información, que pueda fomentar esa dependencia donde ya no te permite incluso generar un pensamiento crítico, sino todo lo que tú subes vas a obtenerlo sin cuestionar, sin desglosar, sin desmenuzar la información y automáticamente te quedas con lo que la inteligencia artificial te va a arrojar. Y ese es un tema de superficialidad que puede generar incluso también riesgos de la privacidad de la información, ¿no? Tú puedes estar cargando información confidencial y tú no sabes esa información hasta dónde pueda llegar. Entonces, creo que sí es importante, como bien lo comentas, empezar a tener cierta gobernanza con la información que se le esté dando, sobre todo a los alumnos que van iniciando sus primeros contactos con la inteligencia artificial. Claro, y que aquí tenemos que irnos subiendo todos, Jorge, porque somos los padres de familia los que en principio pues damos esta herramienta que es un teléfono celular o por lo menos una computadora. El magisterio con el que tienen contacto pues muchos de los alumnos también. Vimos cómo la pandemia adelantó muchas cosas que hoy ya le estamos aterrizando, pero justo hay una línea muy delgada entre lo que puede ser esta oportunidad, aprovecharlos para sacarle provecho, para generar cuestionamientos y a lo mejor conseguir información, a ser dependientes de la inteligencia artificial al 100%. El papel de las madres y de los padres es muy importante, como lo comentas, Javier, porque hay que empezar a considerar que se deben de acotar ciertas reglas visibles en casa, ¿no? Hacia los alumnos. Acompañar el proceso, incluso preguntándoles, oye, ¿y cómo llegaste a esa respuesta? Y estarle preguntando de forma periódica, incluso hasta los mismos padres, revisar el historial que aparece en sus tabletas, en sus celulares, para ver esas indicaciones que el mismo alumno, la interacción que va teniendo, y ahí uno como padre empezar a identificar, nuestros hijos sí están cuestionando, no se están comprometiendo, o de plano ver si la respuesta que nos están dando es exactamente la misma que dice la inteligencia artificial. Entonces, empezar a fomentar ese criterio, esa manera de discriminar la información y también ver qué fuentes están utilizando. Tenemos que enseñarles nosotros como padres, si bien lo comentaste, incluso con nosotros mismos, cuestionar toda la información que nos arroje y contrastarla contra qué fuentes está consultando esta información. Tuvimos unos casos particulares la semana pasada donde incluso se han presentado demandas en Inglaterra, en Londres precisamente,
donde toda la fundamentación de un despacho a través de inteligencia artificial empezó a hacer variaciones y alucinaciones, como lo comentaron, donde no se está cuestionando de dónde viene esa información, ¿no? Entonces, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, tenemos que empezarles a enseñarles, incluso nosotros, a discriminar y siempre cuestionar la información que nos arroja la inteligencia artificial. Sí, claro, porque hoy nos estamos enfocando en toda esta dinámica y como dices, puede ser un riesgo, puede ser una oportunidad, tenemos que ir aprovechando. Y fíjate que ahorita con mi hijo, ahorita me acordé de un ejemplo, recientemente le gusta mucho jugar a Basta, ¿no? Estábamos platicando Basta, pero íbamos en el coche y de repente salió algún tema de qué países hay con F, ¿no? Entonces, de repente nos trabamos ahí. Le preguntamos a la inteligencia artificial y le demostré cómo incluso hay errores porque no presentó todos. Por ejemplo, no ponía Francia, que era uno de los países pues claves y que de repente tienes en la mente, y fue como le dije, hay que verificar, hay que revisar, y todo eso también de repente tenemos que ser críticos en lo que existe y contrarrestar por los datos, porque esto puede ser muy fácil. Y, por ejemplo, desde la parte de las finanzas, por ejemplo, también a veces le dejan en las manos la respuesta de a dónde invertir, dónde llevar, y no siempre la mejor estrategia. Es correcto. Mira, la inteligencia artificial tenemos que tener claro que es un proceso evolutivo. Y ahorita estamos en la peor versión de la inteligencia artificial, aun cuando nos sorprendemos con todo lo que está haciendo, porque va iniciando, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quiero dejar hacia las familias, hacia los padres de familia, la comunidad educativa, es que la inteligencia artificial sí acelera la práctica, pero también el aprendizaje ocurre cuando los niños, las niñas, los adolescentes explican con sus propias palabras y, como bien lo comentas ahorita, contrastan fuentes y revisan su propio proceso. Uno de los puntos precisamente puede ser jugar con los hijos de preguntas que nosotros sabemos que tenemos dominadas de ciertas caricaturas, de ciertas canciones, y hacerle cuestionamientos y demostrarle a nuestros hijos o a los alumnos que también la inteligencia artificial es un modelo que tiene fallas, ¿no? De tal manera que ellos se van haciendo conscientes de que no todo lo que arroja Internet en automáticamente es 100% verídico, ¿no? También otro de los temas que hay que trabajar con los alumnos y con los niños es el plagio, ¿no? Recordemos cuando nosotros éramos estudiantes que no existían estas tecnologías, muchas veces te ibas a la biblioteca, agarrabas un libro, copiabas idénticamente todo y ni siquiera lo citabas, ¿no? De hecho, por ahí creo que también hay algunos que hacían tesis al respecto. Pero bueno, entonces el punto particular es, a los alumnos hay que enseñarles que existen fallas, y esas fallas, si nosotros no hacemos ese proceso de investigación o contrastar nuestras fuentes, podemos estar cayendo en una simulación donde incluso estamos mal, ¿no? Y para pedir esas evidencias del proceso, pues hay que usar bitácoras, hay que enseñarle a nuestros alumnos que también tienen que tener esas bitácoras bien identificadas, contra qué lo contrastaron, las verificaciones, sus borradores, ¿no? Las madres y los padres ven con esa claridad el valor educativo, y pues el crecimiento en esa comprensión del lenguaje y criterio es la parte importante que deben de los alumnos tener en ese acercamiento con la inteligencia artificial, Javier. Así es, pues es un proceso que tenemos que ir llevando, que tenemos que ir aprendiendo, y que, ojo, como padres de familia, nos tenemos que involucrar al 100%, viendo qué es lo que están haciendo nuestros hijos, estar pendiente de lo que están revisando, sumarse a todo ello. Y mira, de vez en cuando, y platicábamos también con una especialista también en inteligencia artificial, donde nos decía con este juego Roblox, ¿no? Que de repente no nos adaptamos, no sabemos, pues igual hacer tu cuenta, participar, jugar con ellos, para que entiendas ese mismo lenguaje y de algún modo también ir colaborando en esto y vigilante de lo que están haciendo tus hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por último, comentar que la inteligencia artificial no tiene una connotación positiva o negativa, más bien es el usuario que le está cargando esa información, y en función de eso es como los resultados van a generar, ¿no? Pues maestro Jorge, como siempre, muchas gracias por estas recomendaciones, por este análisis en general, y pues seguramente tendremos muchas versiones ya de la inteligencia artificial, va avanzando, se tiene que ir programando para que vaya adecuado también, porque insisto, es una herramienta muy buena, muy poderosa, pero hay que saberlo utilizar. Como siempre, maestro, muchas gracias. Hasta luego. Una excelente tarde, pues ahí está parte de la información.